esta ocasión discutimos los 200 años de constitucionalismo en el mundo con una breve reseña y nos referiremos también a nuestras propias constituciones y a la constitución actual. En primer lugar, es importante recordar que todos los procesos revolucionarios europeos que pretendían establecer límites al sistema monárquico partían de una idea central y era la existencia de unos derechos de las personas anteriores a los gobiernos y que constituían límites a los monarcas. A partir de la Revolución Británica de 1688, se pudo establecer el Parlamento como un órgano independiente de la corona, que era electo popularmente, constituido por el voto popular y que tenía un periodo establecido de sesiones y además que podía establecer y dictar leyes para todo el territorio británico. Luego, las revoluciones americana y francesa impusieron un nuevo modelo, que es el de una constitución codificada, escrita en un único acto político jurídico que transformaba entonces el gobierno, el poder, en órganos de la Constitución y en funciones de la Constitución y no sin ninguna referencia a los monarcas o algún poder divino, de manera que queda consolidado con este nuevo modelo que la autoridad proviene del pueblo como autoridad soberana y no, repito, de algún rey, alguna monarca o alguna autoridad divina. Como decía el autor Thomas Paine, británico, en 1792, una constitución no es un acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno. Y un gobierno sin una constitución es un poder sin derechos. Una constitución es algo que antecede a un gobierno y el gobierno es solo hechura de una constitución. Por eso, a partir de la constitución estadounidense y francesa de 1789 y 1791, la autoridad, el poder de los órganos de gobierno quedó definida en una constitución política, que es un instrumento jurídico político, y quedó consolidado también el concepto de soberanía popular. Este concepto de soberanía popular es importantísimo para entender el modelo republicano que se estableció a partir de estas fechas y de estos instrumentos, de estas constituciones. Por eso, cuando se discutía la aprobación de la Constitución norteamericana, escribía James Madison en lo que después se conocería como el Federalista, en 1788, artículos para apoyar la Constitución y que la aprobaran las colonias, los estados estadounidenses, que era necesario identificar cuáles son los componentes de un gobierno republicano. El primero es que el gobierno derive su autoridad directamente o tal vez indirectamente bajo el sistema de elección de representantes de la gran masa del pueblo, con voto directo, universal y sin ningún tipo de vinculación a la tenencia de la tierra o de otros bienes, como ocurría en estas épocas anteriores, excluyendo y limitando a los ciudadanos. En segundo lugar, que este gobierno, constituido por este voto universal de todos, absolutamente todos los
ciudadanos en igualdad de condiciones tuviese un límite de su mandato periódico, de manera que sea restablecido por el voto popular de tiempo en tiempo según cada sociedad lo defina. También que exista una separación de la autoridad, la separación de los órganos y también de sus funciones o de poderes, como lo decimos, que permita que cada uno de estos órganos funcione con independencia y además tenga las herramientas y los instrumentos para defenderse de posibles intromisiones de los otros órganos, que es lo que se ha llamado un sistema de pesos y contrapesos. También que este Parlamento pueda dictar las leyes que dirigen y regulan a la actividad gubernamental ejecutiva y permite conformar la sociedad como vehículo de transformación por vía legal. Ahora bien, establecidas estas reglas básicas de lo que podríamos decir que es un gobierno o un sistema político republicano, y entendemos que se produjo ya la restricción y la limitación del poder a la Constitución y la constitución de estos órganos como órganos de la autoridad designada por la Constitución, podemos señalar el fenómeno también, el hecho de la Constitución de Cádiz de 1812, que se denomina Constitución de la Monarquía Española, es decir, la monarquía se constituyó ahora en un órgano más de esa Constitución. Ya no había una referencia a un poder divino del monarca, sino que es un miembro de ese sistema de gobierno ahora codificado en una Constitución. Esa limitación que ya existía y esa autoridad del Parlamento sobre la monarquía fue transferida a nuestra realidad porque a partir de 1821, con el Pacto de Concordia, que fue nuestra primera constitución, se tomaron algunas secciones de esa Constitución de Cádiz y se constituyó nuestro primer gobierno republicano independiente. Esos capítulos tomados de la Constitución de Cádiz en el Pacto de Concordia permitió que nuestra sociedad tuviese una organización política independiente para autogobernarse. A partir de allí hemos promulgado 17 constituciones. La última, de noviembre de 1949, ya tiene 72 años de vigencia. Es una constitución republicana que primero declara que nuestro sistema de gobierno es el gobierno de una sociedad libre, independiente, que todas las personas que viven en este territorio son libres e independientes, que todas sus actividades privadas que no causen un perjuicio a otros son libres y están exentas de la actividad, incluso de la ley, y define claramente la división del poder, de la autoridad y los límites establecidos a esa autoridad, pero también los mecanismos de defensa, como decía Thomas Paine en 1792 y Madison en 1788, con la creación de la Sala Constitucional en 1989, se agregó otro mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a posibles acciones de la Asamblea Legislativa que sobrepasen su autoridad frente a la Constitución, o del Poder Ejecutivo y sus demás órganos administrativos también. Entonces, constatamos
que bajo esta constitución Costa Rica se ha desarrollado como una república independiente, democrática, que respeta el proceso de elecciones periódicas, libres, el voto universal y directo en igualdad de condiciones, el derecho de elegir y ser electo, y por lo tanto ha sido el bastión para permitir el desarrollo económico y social de nuestra sociedad hasta la fecha, al punto que esta constitución no puede calificarse como la causa de ninguno de los problemas que todavía tendremos que solucionar, tan apremiantes y tan graves, y por lo tanto no creo que necesite reformas importantes para lograr ese objetivo, que sería la transformación constante de nuestra sociedad. Así es que en estos 200 años de desarrollo del constitucionalismo moderno, hemos podido consolidar el modelo republicano democrático y Costa Rica es reconocida como una de las naciones más estables del mundo gracias a la adopción de los valores de la democracia y de la vida republicana. Muchas gracias. Mi saludo respetuoso para todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Alex Solís y se me ha invitado para que converse a propósito del bicentenario de Costa Rica sobre los 200 años de vida constitucional que tenemos como país. Definitivamente 200 años de vida independiente es un acto que tenemos que celebrar. No ocurren este tipo de actividades con tanta frecuencia y 200 años significan un largo camino recorrido que debemos conmemorar, y aquí la pregunta fundamental que nos debemos hacer es si esta conmemoración se debe reducir nada más a un simple recuerdo o si por el contrario esta celebración debe significar algo más que el recuerdo de una fecha. Estoy convencido que somos siempre herederos del pasado y que como herederos del pasado pues debemos ser agradecidos con lo que hemos recibido, pero que también la historia la debemos traer a tiempo presente para que nos sirva de ejemplo, para que nos sirva de estímulo y en ese sentido proyectarnos hacia el futuro para intentar heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país ojalá mejor que el que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos. Cuando uno analiza la vida constitucional de Costa Rica, nos damos cuenta que esta vida constitucional no se construyó en un solo acto, que ha sido un proceso abierto al cambio, lo cual nos permite decir que la constitución política no es una ley eterna, sino más bien un proyecto de vida que los costarricenses hemos ido construyendo de a poquito. Algunos dicen desde el momento de la independencia hasta el día de hoy, pero realmente si queremos ser justos con la historia, nuestra historia constitucional arranca con la Constitución de Bayona de 1808, la Constitución que Napoleón proclama para España en la época cuando España estaba bajo la autoridad de Napoleón. Hay otro acto importantísimo antes de nuestra vida independiente que es la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Ahí están muchas de nuestras raíces o las bases de lo que más tarde fue ese incipiente desarrollo constitucional de Costa Rica. A partir de 1821, que es la fecha de nuestra independencia, hasta el día de hoy, se han sucedido a lo largo del tiempo 14 constituciones. La primera es el Pacto de Concordia, es nuestra primera constitución,
la Junta de Delegados que se reunió para proclamar esta Constitución. Es nuestra primera Asamblea Constituyente. Esta primera Constitución, el Pacto de Concordia, tiene elementos que se copian de la Constitución de Cádiz y otros de la Constitución de Estados Unidos. A partir de ahí arranca un proceso riquísimo de historia constitucional. Rápidamente, en 1823, se producen la segunda y la tercera constitución política en lo que se conoce como los pactos fundamentales, el primero y segundo estatuto, más bien, repito, de 1823. Luego viene la época de la federación, y bajo el marco de la federación se firman dos constituciones políticas. La Constitución de la República Federal de Centroamérica, nosotros como parte de esa federación, en 1824, y también está la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, la Constitución que teníamos que hacer como parte de esa federación en 1825. Con estas bases entramos posteriormente a una etapa que podríamos denominar una etapa de un gran movimiento constitucional, de ensayo, una etapa sísmica jurídicamente hablando, porque las constituciones se sucedieron una tras otra hasta que llegó una etapa de estabilidad con la de 1871. Pero de esos dos primeros estatutos y la Constitución Federal de 1824, posteriormente se van a suceder en el tiempo la Ley de Bases y Garantías de 1841, la Constitución Política del Estado de Costa Rica de 1844, luego vamos a tener Constitución diferente en 1847, 1849, 1859, 1869, repito, hasta llegar a la de 1871, que nos da una gran estabilidad constitucional, lo cual nos permite vivir varias décadas con muchísima tranquilidad desde un punto de vista de esa estabilidad constitucional, hasta que se produjo el golpe de Estado de los Tinoco, lo cual da lugar a una nueva constitución en 1917, que tiene una muy corta vida, solamente 2 años, porque a partir de 1919 se impulsa se restablece la Constitución de 1871, la cual se deroga o pierde valor y eficacia en 1948 a raíz de la revolución que encabezó José Figueres Ferrer. En 1949, la Asamblea Constituyente de 1949 promulga la Constitución que tenemos nosotros hasta el día de hoy. Esa Constitución fue promulgada por 45 hombres como respuesta a un proceso revolucionario. No es el mejor momento para producir una Constitución porque los ánimos están divididos, los ánimos están caldeados, pero bueno, esa fue nuestra historia y ahí se produjo, ahí se escribió la Constitución que nos rige hasta el día de hoy. Como parte de esta rica historia constitucional que nos demuestra que la Constitución es un documento vivo, hay que citar necesariamente en este proceso la creación de la Sala Constitucional, un hecho insólito que se produce en 1989, que marca un antes y un después en nuestra vida constitucional, en la vivencia del Estado de Derecho y de la misma democracia. Hoy estamos ante una crisis institucional. Hay movimientos muy importantes en Costa Rica que vienen generando la idea, desde hace varias décadas, por cierto, que nosotros tenemos que ir a una asamblea constituyente para renovar nuestro pacto político, económico, social y cultural, es decir, para renovar nuestra constitución política, para actualizar nuestra constitución y ponerla a tono con los problemas, con las necesidades, con los principios y valores que nos rigen en los tiempos actuales. Hay que entender que la constitución, dado que no es una ley eterna, es decir, no es la Biblia, sino más bien un proyecto de vida, hay que estarla modernizando, hay que estarla actualizando de tanto en tanto para que no pierda vigencia. Y en ese proceso, quienes trabajamos
para modificar, para innovar, para reformar nuestra constitución política. Proponemos que se deben hacer cambios profundos, por ejemplo, en el sistema de elección de los diputados, en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en la idea también del Poder Ejecutivo para darle más potestades al ministro de la Presidencia y de esta manera parlamentarizar de alguna manera nuestro sistema presidencialista. Hay que hacer cambios muy profundos en la Corte Suprema de Justicia para quitarle la administración a la Corte Plena, modificar el sistema de elección de los magistrados. También hay que hacer reformas a la Sala Constitucional, entre otras, independizarla del Poder Judicial. Hay que fortalecer el régimen municipal, hay que prohibir que los alcaldes elijan de manera prácticamente indefinida como está actualmente. Hay que trabajar con la Contraloría General de la República, hay que modernizar el concepto de instituciones autónomas, hay que democratizar el proceso de formación de partidos políticos y financiamiento de los partidos políticos, hay que revisar profundamente el capítulo de los derechos humanos, no para debilitarlos, sino más bien para fortalecer lo que ya tenemos y ampliar en algunos otros sentidos para que el concepto de derechos humanos que nos rija se corresponda con los nuevos valores, con los nuevos principios y las nuevas necesidades que existen en los tiempos actuales. Son muchas las reformas que hay que hacer y en el marco de la celebración de un bicentenario, me parece a mí que de forma responsable, reitero, no debemos reducir esa celebración, no debemos limitar esa celebración a un simple recuerdo, sino más bien estos 200 años, habiendo tenido esta experiencia tan rica desde el campo constitucional, debe significar un compromiso, un reto para construir un país mejor. Y esa es la tarea que debe impulsar, por ejemplo, el Colegio de Abogados y que debemos proponernos las generaciones actuales como compromiso para heredarle, reitero, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ojalá que un país mejor de este país tan lindo que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos. Esos son los retos, esos son los compromisos y nosotros, el pueblo costarricense, puede cumplirlos, reitero, para construir un país mejor. Muchas gracias.